Pero bueno, vámonos a otros asuntos, entender un poco la importancia del Tratado de Libre Comercio para México. ¿Cómo es? NAFTA is a disaster. It's been a disaster from the day it was devised, and we're going to have some very pleasant surprises for you on NAFTA, that I can tell you. En vigor desde 1994, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte es uno de los más importantes acuerdos de libre circulación de mercancías y servicios para los más de 400 millones de habitantes entre Canadá, México y Estados Unidos. Suprimió de forma progresiva la mayor parte de las tarifas aduaneras. También eliminó barreras a las inversiones, permitiendo a las empresas de un país signatario instalarse más fácilmente en los otros dos países. Pero, ¿qué se ha ganado y qué se ha perdido? Para México, la industria automotriz es una de sus principales ganancias del TLCAN. Hasta 1993 existían 13 plantas automotrices en nuestro país y ahora son más de 30, lo que ha beneficiado con miles de empleos, incluso en sectores como los fabricantes de cristales, llantas, pintura y refacciones en general. En cambio, el sindicato AFL-CIO, que agrupa a los trabajadores del sector industrial en Estados Unidos, asegura que el Tratado de Libre Comercio con Canadá y México ha significado la pérdida de más de 700,000 trabajos, la mayoría de los cuales se habrían ido a México. De ahí que el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha querido implementar un polémico impuesto de ajuste fronterizo. Habrá una penalidad muy sustancial que se pagará cuando despidan a su gente y se muevan a otro país. Hagan el producto y piensen que lo van a vender. Pronto será una frontera muy fuerte. Va a ser muy diferente. Si de víctimas hablamos, antes de la firma del acuerdo, más de 80% de los juguetes que recibían los niños mexicanos eran fabricados en el país. En 1993, la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete registró a 380 fabricantes, pero 2 años después, el número se redujo a solo 30. Por otro lado, entre los principales ganadores con el libre comercio están muchos de los productores agrícolas en Estados Unidos. La Cámara de Comercio estadounidense indica que las exportaciones agrícolas a México en rubros como granos y carne se han quintuplicado desde que se firmó el tratado, lo cual ha perjudicado a nuestro campo. En general, durante los primeros 15 años de vigencia del tratado, se crearon 40 millones de empleos, 25 millones de ellos en Estados Unidos. Canadá fue el país que obtuvo las inversiones más importantes, seguido por Estados Unidos y México. Y es que México pudo crear empleos con la implementación del TLCAN y recibir a empresas estadounidenses y canadienses, como las constructoras de automóviles y empresas de aeronáutica, pero su riqueza nacional creció a menor velocidad que la de sus socios. El PIB mexicano por habitante se multiplicó por 1.6 entre 1993 y 2015, según el Banco Mundial. Sin embargo, este indicador de riqueza se multiplicó por más de 2, tanto en Estados Unidos como en Canadá. Mega Noticias TVC, Ana Luisa Ruiz. Y bueno, todo esto se lo comento porque ayer, justo al filo de que terminaba nuestro espacio informativo a las 10 de la noche, se daba a conocer que los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá habían sostenido una conversación telefónica en la cual finalmente Donald Trump se decidió a darle, así textual, a darle una oportunidad a la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Pero bueno, para hablar de este tema, saludo a nuestro economista de cabecera, Eduardo Torreblanca. ¿Cómo estás, Lalo? Un gusto saludarte. Bien, Paco, igualmente gusto de saludarte a tus órdenes. ¿Cómo evaluar este chance que le da Trump a la renegociación del TLC? Como un acto de arrogancia, Francisco. Yo creo que el presidente de Estados Unidos no soporta que los principales procesos de promesa electoral o preelectoral hayan ido cayendo uno por uno, incluso en algunas ocasiones propiciados por sus propios congéneros republicanos. Es decir, no ha podido concretar sus promesas de campaña y se siente desesperado, un hombre megalomaniaco, con delirios de grandeza, decide atacar un tratado que a todas luces ha beneficiado a las 3 partes, pero de manera muy relevante a la Unión Americana. Y me parece que esa valentonada que expresa diciendo que por el momento, o sea, ¿cómo vas a ingresar a un proceso de renegociación que pretende llegar a buen puerto con el concepto que por el momento le das la oportunidad al Tratado de Libre Comercio? Debe de ver cuál es la opinión de las empresas que están involucradas en el TLC para ver si ellas están dispuestas y consideran que el tratado ha sido un tratado que en donde Estados Unidos ha llevado la peor parte. No conoce la trascendencia del tratado, no conoce los beneficios que ha arrojado incluso para el propio empleo estadounidense, y me parece que la manera en que trata de presionar a México y a Canadá
que es digno de una persona que no tiene ni oficio político, mucho menos diplomático, y que demuestra una enorme arrogancia. Sí, y que estamos hablando de un tratado comercial en donde hay una muy fuerte interdependencia entre los tres países, de la que ha habido más beneficios que situaciones negativas para las tres economías, y posiblemente también alguien ya le dijo, oye, esto no va a ser posible, y esta sea una salida un poco menos gravosa para su administración, que como bien dices, mañana cumplirá, si no tengo mal el dato, mañana cumplirá los primeros 100 días, y esto simple y sencillamente no avanza. Déjame ir por otro punto, porque hoy me llamó la atención que la iniciativa privada mexicana marcó cierta preocupación por el plan fiscal de los Estados Unidos. ¿Tú sabes por qué? Mira, fundamentalmente porque no tiene asidero, es decir, es muy políticamente muy jugoso pensar que vas a realizar un ajuste a la baja tan relevante en los impuestos, sobre todo a los sectores de mayores ingresos y de mayor de mayor ganancia anual en la Unión Americana, en donde los beneficiados son los grandes capitales. Pero ¿a cambio de qué? O sea, ¿dónde vas a soportar ese ajuste a la baja de los impuestos? Si vas a dejar de captar impuestos, dime, ¿de dónde vas a sacar ese recurso? O sea, ¿cómo lo vas a sustituir? Si no lo sustituyes, vas a convertir en un problema mucho más grave, de por sí ya grave, de la deuda del gobierno estadounidense y el déficit fiscal que viene arrojando desde hace muchos años. Déjame decirte por último, porque sé que tenemos muy poco tiempo, que las importaciones de Canadá y de México de productos norteamericanos en conjunto son más importantes que todas las importaciones de productos estadounidenses que realizan las 28 naciones pertenecientes a la Unión Europea. Así, de ese tamaño nada más. De ese tamaño es el animal que quiere sacrificar el señor Trump. Pues Lalo, como siempre, un gusto que nos lleves ahora sí que de la manita con estos temas económicos y financieros. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, a tus órdenes. Gracias, un abrazo, Eduardo Torreblanca Jax.